Un polinomio que pasa por todos y cada uno de los puntos que nos dan en la tabla, lo podemos representar gráficamente como tenemos en la figurita de la diapositiva, donde tenemos un polinomio de grado n que pasa por todos y cada uno de los puntos. Entonces, un polinomio que va a pasar por todos los puntos va a cumplir con la siguiente condición, de que y sea el valor de a1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 por x menos xn más a2 por x menos x1 por x menos x3 por x menos x4 por x menos xn más a3 por x menos x1 por x menos x2 por x menos x4 por x menos xn, y así hasta llegar al coeficiente an, factor de x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos xn menos 1. De esta manera, por la naturaleza que tiene nuestro polinomio, todos los puntos que están dados en la tabla satisfacen completamente dicho polinomio. Por lo tanto, vamos a evaluar, cuando tenemos nosotros y1, evaluamos nuestro polinomio en x1 y en consecuencia se nos eliminan los sumandos, excepto aquel donde tenemos nuestra x1 menos x2 por x1 menos x3, x1 menos x4 por x1 menos xn. Para cuando tenemos el punto x2, y2 va a ser igual a a2, sustituyendo el x2 menos x1 por x2 menos x3 por x2 menos x4 por x2 menos xn, y así hasta llegar al valor de yn, que será el valor precisamente de an por xn menos x1 por xn menos x2 hasta llegar a xn menos xn menos 1. El detalle de este polinomio que está pasando por todos y cada uno de los puntos es precisamente que nosotros no conocemos esos coeficientes a de i. Por lo tanto, al evaluar cada punto dado en el polinomio que pasa por los puntos y que lo satisfacen completamente, entonces podemos ahora tener los valores de y1, y2, y3, yn respectivamente, y podríamos despejar nuestras a de i sin ningún problema, porque es necesario conocer estos coeficientes para poder tener adecuadamente nuestro polinomio que nos permita hallar el valor de la y correspondiente al valor que nos den para estar evaluando. Así que despejando nuestras a de i, nos va a quedar que a1 será el valor de y1 sobre x1 menos x2 por x1 menos x3 por x1 menos x4 hasta llegar a x1 menos xn. A2 será el valor de y2 entre x2 menos x1 por x2 menos x3 hasta llegar a multiplicar por x2 menos xn. Y así sucesivamente vamos despejando las a de i hasta llegar a an, que será el valor de yn entre el producto de xn menos x1 por xn menos x2 por xn menos x3 por xn menos xn menos 1. Ya teniendo estos valores de los coeficientes a de i, pues prácticamente lo podemos sustituir en nuestro polinomio original que pasa por todos y cada uno de los puntos y nos arrojaría la siguiente fórmula, donde y es el valor de x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 hasta alcanzar por x menos xn sobre x1 menos x2 por x1 menos x3 por x1 menos x4 por x1 menos xn, y este cociente multiplicado por y1, más tendríamos x menos x1 por x menos x3 por x menos x4 por x menos xn sobre x2 menos x1 por x2 menos x3 por x2 menos x4 por x2 menos xn, y este cociente multiplicado por y2, así hasta sustituir el valor de an, donde nos quedaría el último sumando, como x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos xn sobre
xn menos x1 por xn menos x2 por xn menos x3 por xn menos xn menos 1 y este cociente multiplicado por yn. Y esta fórmula así obtenida es conocida como la fórmula de interpolación de Lagrange, donde pues es un poquito talachero el estar trabajando con este método y que podríamos representar esta formulota en una forma abreviada de la siguiente manera, donde decimos que y, el valor que necesitamos encontrar, será igual a la sumatoria cuando y tome valores de 1 hasta n del producto sucesivo de x menos x de j, cuando j tome valores de 1 a n, considerando que pi nos está representando en este caso un producto sucesivo entre el producto sucesivo de x de y menos x de j, cuando j tome valores de 1 a n, y multiplicando este cociente por la y de y correspondiente a estar trabajando. Cuidando, desde luego, que y sea distinto de j para que un término del denominador no vaya a ser igual y que se vaya a nulificar nuestro producto y a la vez nos arroje una división entre cero. Entonces, de esta manera podemos tener nuestra fórmula de interpolación de Lagrange para poder estar trabajando. Muchas veces nos piden encontrar la y dada la x, pero también hay ocasiones en las cuales nos piden encontrar una x dada una y. Y entonces, en ese caso, podríamos tener nuestra fórmula resumida de la siguiente manera. X, el valor que queremos encontrar, será la sumatoria del producto sucesivo de y menos y de j, considerando que la y es el valor que nos dan para interpolar, entre el producto sucesivo de y de y menos y de j y este cociente multiplicado por la x de y correspondiente. Nuevamente, cuidamos que y sea distinto de j. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Hasta aquí todo bien. Nomás dame un segundito, termino de copiar la fórmula de Lagrange porque está medio fea. Claro. Regreso a la anterior. Por favor. Ahí ya la tenemos. Gracias. Ok, ya está la parte importante, solo me faltaba un pedacito. Correcto. Cuando queremos encontrar la x, nuestra fórmula va a quedar de esta manera. Ahí ya está nuevamente. Al igual que todos los métodos, tenemos el algoritmo correspondiente a Lagrange. En este caso, para encontrar la y, leemos los pares de valores de x de y de y, y asimismo, pues leemos el valor de x que se da para interpolar y poder encontrar el valor de y. Cuando nosotros queremos encontrar el valor de x dada una y, lo que tendremos que hacer al momento de leer estos datos, vamos a cambiar nuestros valores. Donde vamos a leer las x de y, vamos a dar los valores de y donde están las y de y, vamos a dar los valores correspondientes a las x de y de la tabla.
de tal manera que cuando leamos en vez de leer el valor de X, daremos el valor de Y para poder hacer la interpolación inversa y poder encontrar el valor de X que esté asociada a la Y que nos están proporcionando. Esto se los menciono por cuestiones de modificar el algoritmo al momento de trabajar. Bien, vamos a proceder a hacer un ejercicio. Aquí les voy a poner la tabla. Entonces tenemos valores de 2, 4, 5, 7, 9. Como podemos apreciar, la H, la variación de las X de Y, no es constante, cambia completamente. Tenemos 2, 4, 5, 7, 9. Para las Y de Y tenemos menos 4, 2, 10, 41, 98 para poder estar trabajando. Nos dicen que encontremos el valor de Y para X igual a 6. Doy un valor entero para que sea más fácil poder estar trabajando, ¿verdad? Lógicamente, cuando sea el momento, podremos dar con decimales sin problema alguno. Bien, adelante, transcriban y avisan cuando esté listo. Listo, profe. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a directamente a usar nuestra fórmula. Hacemos la sustitución de nuestra X que nos proporcionan, que es 6. Tenemos X menos X2 por X menos X3 por X menos X4 por X menos X5 por el valor de Y1, que es menos 4. Tenemos entre el valor de X1 menos X2 por X1 menos X3 por X1 menos X4 por X1 menos X5 y así sucesivamente vamos trabajando nosotros. En el numerador el valor que omitimos es el valor que usamos en el denominador. Y en este caso, para el segundo sumando, tenemos el valor de X menos X1 por el valor de X menos X3. El de X2 es el que estamos usando en el denominador, que vale 4. Entonces, y así conformar todos nuestros sumandos prácticamente.
Listo, profe. Muy bien. Vamos a continuar. Podemos nosotros sacar directamente solamente los factores. Por ejemplo, en el primer sumando vamos a tener en el numerador, tendremos 2 por 1, por menos 1, por menos 3, por menos 4. Y en el denominador vamos a tener menos 2, por menos 3, por menos 5, por menos 7. O directamente que hagan la operación del producto ustedes. Normalmente yo saco los factores porque se hace mucho más fácil sacar los factores. De esta manera se puede determinar inmediatamente. Por ejemplo, en la parte superior tenemos 3 signos negativos, tenemos 4 signos negativos en el numerador. Perdón, 4 en el numerador, 3 en el denominador. Y entonces, al revés, estoy confundiéndome. 3 en el numerador, 4 en el denominador. Esto implica que tendremos un símbolo negativo, un signo negativo. Podemos aplicar factorización rápidamente, el 2 con el 2, el 1 que no nos afecta tanto, nos queda solamente arriba tener que multiplicar 3 por 4 que van a ser 12, entre 3 por 5 por 7 que nos da 105, y entonces ya tendremos allá el valor correspondiente. O directamente hacen ustedes el producto de las diferencias y aquí nos arroja nuestros resultados respectivamente. Yo recomiendo que le pongan siempre el valor a la derecha de cada sumando para que de esa manera ustedes se ayuden. Al momento de estar trabajando. Bien. Adelante, transcriban, me avisan.
Avisa cuando esté listo. Verifiquen para que no haya ningún problema en el resultado. Listo, profe. Bien, esperemos otros compañeros. Aquí también ya está, profe. Pero Muy la bien. verdad, sí, para que vea, sí siento que no va a ser imposible en un examen de 2 horas. ¿Cómo va a ser? Lo siento más largo que Virsvieta. No, hombre. Muchas Solamente opciones. solo es hacer los productos y ya tan fácil es manejarlo en la calculadora. El detalle es de que, por ejemplo, se hacen los productos directos, ¿sí? Yo recomiendo que hagan cada uno de los sumandos, que lo hagan a pie, para que de esa manera puedan hacer una revisión en cuanto al resultado que estén obteniendo. Por eso, o calculan ustedes, ¿sí? Sacan los factores y de esta manera poder tener los valores respectivos para poderlos manejar mucho más sencillo que de la manera normal de estar usando las fracciones. Yo digo, ¿verdad? Porque más o menos es una manera más fácil y tener cada uno de los sumandos para que luego puedan tener esos valores y obtener ese gran total. Que en este caso nuestro gran total nos está dando 22.6857. Esto significa que cuando X vale 6, nuestra Y vale 22.6857. Vamos a ver si es cierto esto. Cuando X vale 6, está comprendido entre 5 y 7. Cuando calculamos el valor de Y, queda precisamente entre los dos valores correspondientes, como vimos en el caso de Newton, queda entre los dos valores correspondientes, entre 10 y 41, respectivamente. O sea, nos da 22.6857. Esto, desde luego, pues indica que sí estamos trabajando bien en cuanto al método, funciona adecuadamente. Y vuelvo a repetirles, Lagrange, aunque tenga que manejar valores de X que pueden estar separados de manera variable, podríamos nosotros usar el método de Lagrange para cuando los valores de X están separados de forma constante. Y prácticamente vamos a llegar al mismo resultado que si aplicáramos Newton. Ahora, como les dije la vez anterior, si nosotros nos dan una tabla
donde los valores de X están separados de manera constante, y nos dicen que nos dan una X y nos piden encontrar la Y respectiva, pues podemos usar indistintamente, si no se especifica método, podemos usar indistintamente el método de Newton o el método de Lagrange. Entonces, ténganlo presente para el momento de estar trabajando. Vamos a hacer ahora otro ejercicio para que veamos qué pasa con el método de Lagrange, cuando hacemos nosotros una interpolación inversa. Entonces, allá tenemos, dice que dada la siguiente tabla, observen que la tabla, los valores de X están separados de manera constante. Tenemos menos 2, 0, 2, 4, 6, 8. Los valores de Y, menos 1, 4, 28, 72, 115, 186. Nos piden encontrar un valor de X para Y igual a 80. Esto es mediante la fórmula de interpolación de Lagrange. Para este caso, como nos dan un valor de Y y nos piden encontrar una X, vamos a usar la interpolación inversa de Lagrange, es decir, que vamos a encontrar el valor de X con la Y que nos están dando. Pues adelante, transcriban, avisan. Profe, para la interpolación inversa, ¿las X tienen que estar constantes o pueden ser igual variables? Pueden ser igual variables, no hay problema. Gracias.
Listo, profe. Muy bien. La razón por la cual hacemos este ejercicio de hacer una interpolación inversa, como alguien hizo por ahí el comentario de que tienen que estar separados de manera igual los valores de X para poder hacer la interpolación inversa, mi respuesta fue no, o sea, no tienen que estar separados de esa manera. Pero en esta tabla, tal y como está, fíjense qué curioso, podemos hacer ya tres cosas directamente. Una es encontrar el polinomio que genera la tabla de valores. Pues los valores de X están separados de manera constante. Tenemos que podemos realizar una interpolación por Newton, dado un valor de X, encontrar la Y. Y podemos hacer lo que vamos a realizar en este momento, encontrar una X, dado un valor de Y. Repito, podemos encontrar el polinomio que genera la tabla, podemos hacer una interpolación de Newton, dado una X, encontrar la Y, o podemos hacer la aplicación de la fórmula de Lagrange o una interpolación inversa, dada una Y, encontrar la X correspondiente. Entonces, ya podemos hacer tres cosas con una sola tabla de valores. Imagínense ustedes, qué padre para la hora del concurso, ¿no? Con una sola tabla, manejar ejercicios, o sea, o métodos, así de uva, de fresa y de chocolate tranquilamente. Como decía Rodríguez, no nos va a dar las 2 horas. Sí dan las 2 horas tranquilamente si ustedes practican. Si no practica, pues lógicamente les lleva mucho más tiempo el hecho de estar trabajando con los diversos métodos. Bien, vamos entonces a realizar ahora nuestro procedimiento usando la fórmula inversa de Lagrange. En este caso tenemos que el valor de X, que es el que queremos encontrar, será precisamente el valor de Y menos X2 por Y menos X3 por Y menos X4 hasta llegar a Y menos XN, y en este caso será X5. X5, X6, perdón, por el valor de Y1, que es menos 2, sobre la diferencia de X1 menos X2 por X1 menos X3 por X1 menos X4 por X1 menos X5 por X1 menos X6. Y de esta manera tendremos los diversos sumandos, donde podríamos sacar nuevamente, vuelvo a repetir, los factores o directamente hacer los productos con esas diferencias en la calculadora. Adelante, transcriban. Cuando terminen me avisan para continuar.
Ya está listo, ya transcribieron. Ya está, profe. Muy bien. Como les decía, sacando los factores, sacando las diferencias y luego efectuando los productos para tener nuestros resultados.
Ya está, profe. ¿Qué pasó, perdón? Ya está copiado. Muy bien. ¿Verificaron las operaciones o solamente fue la transcripción que hicieron? Yo lo hice directo. ¿Alguien más ya terminó? Yo, profe. Bien. Bien, veamos entonces el valor de Y que me dan es 80. Está comprendido entre 72 y 115. Y el valor que obtengo, 5.05027, pues prácticamente queda comprendido entre 4 y 5, entre 4 y 6, perdón, que son los correspondientes al valor que yo usé de Y para trabajar. En este caso, quiero remarcar algo muy interesante. Muchas veces tenemos el detalle de que al momento de encontrar el valor de X dada una Y, aplicando esta fórmula de interpolación de Lagrange, sucede que el valor de X me puede arrojar un resultado de menor que 4, o sea, fuera del rango de los valores que debiera ser, o mayor que 6. Esto se debe precisamente al detalle de que tenemos nosotros que cambiar. Si graficamos, en poner en las abscisas, o sea, en la horizontal de los ejes coordenados, poner los valores de y en las ordenadas, en la línea vertical de los ejes coordenados, poner los valores de X. Entonces, por el comportamiento que pueden tener dichos valores, se nos puede dar un pico en cuanto al valor. Por ejemplo, en el valor de menos 2, 0, 2, 4, 6
y de pronto sube para 7, sube de 6, cuando tengamos 80, entre 4 y 6 nos va a 7, por ejemplo, a 7.4 por decir algo, baja a 6 y continúa para 8. Repito, el comportamiento es sobre el eje del orden de las ordenadas, tendríamos menos 2, 0, 2, 4, un pico que sería 7 y feria, y luego bajar al 6. O en su defecto llegamos al 4 y baja a tener un valor de 3.8 o 3.4, y luego sube a 4, sube a 6, sube a 8. Se pueden dar esos picos en algún momento de tener ese tipo de valor. O en un momento dado también podríamos llegar a obtener un valor de X que sea un valor negativo. Y esto se puede estar dando en cualquier momento. Entonces, abusados, ténganlo en cuenta para que no haya ningún problema al momento de estar trabajando. Se pueden encontrar ese tipo de resultados en el momento de usar estos valores y manejar la interpolación inversa de Lagrange. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada, profe. Fuera de lo que le digo, que siento que para nada nos va a dar tiempo un examen de 2 horas de hacer este método completo, a menos que sea el único inciso, pero, ajá. No, hombre, ¿cómo va a ser? Si practican, vuelvo a repetirles, si practican, agarran velocidad para hacer las operaciones. Si, por ejemplo, yo me pongo a resolver el ejercicio de la interpolación de Lagrange, debo de obtener mi resultado en 12 minutos, 15 exagerado, para que yo lo resuelva. Si ustedes no practican, lo van a resolver y vamos a ponerle el doble del tiempo, en media hora. ¿Sí? Entonces, practicando pueden reducir el tiempo de solución, que puede ser 25 minutos, 20 minutos aproximadamente para resolver la interpolación de Lagrange. Ese es el detalle. Practicando, le agarran velocidad. Entonces, no hay tanto. Siento que te estás predisponiendo, Rodríguez, y eso no debe de ser, porque esto te va a ir envolviendo de tal manera que internamente vas a decir, mentalmente te está diciendo, está difícil, mucha talacha, mucho trabajo, no voy a terminar, no voy a... Entonces, si tú piensas de esa manera, no te da el tiempo para resolverlo. ¿Sí? O sea, hago el comentario, no solamente para ti, sino para todos en general, de que siempre piensen de una manera positiva. Es como les mencioné la vez anterior. Ojalá que no me vaya a tocar tal método, ojalá que no me vaya a tocar tal método. Y en el momento del examen, les toca ese método que no querían. Hacen y aplican la ley de la atracción, la ley de Murphy, que es la ley de la atracción, y precisamente pasa ese tipo de detalles. Se los comento porque siempre suele suceder esas cosas, sobre todo en los exámenes. Ojalá que no me vaya a tocar tal método, ojalá que no sea este porque está difícil, porque es mucha talacha, me va a llevar demasiado tiempo, y entonces, ¡zas!, les llega el método. Pues, abusados, para que no se pierdan por allá y desperdicien el tiempo. Pero si ustedes practican, pues no hay ningún problema. Vuelvo a repetirlo. Tal vez yo sea muy insistente en que practiquen, 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 pero realmente sí les va a ayudar a la solución sin problema alguno el hecho de practicar y hacer bastantes ejercicios. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario?
Yo no sé, profe, yo el Brisvieta lo practiqué básicamente una semana y aún así no me dio tiempo, entonces veremos cómo sale. Sí sale, sí sale. No piensen de manera negativa, siempre piensen de forma positiva. Así es que no se preocupen por eso. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe. Ah, profe. Está tranquilo todo. Muy bien, para que no estén tristes, van a hacer 2 ejercicios, 2 tablas de valores. Recuerden que inclusive las mismas tablas que ustedes tenían por allá para que agarraron para aplicar Newton, realmente pueden hacer el otro inciso que decía, dada la Y, encontrar la X para poder estar trabajando. Cuando les llegue a dar un valor que queda fuera de los correspondientes a donde está el valor que están evaluando, revisen nada más porque no hay otra forma de poderlo checar. O sea, por ejemplo, en este caso, un valor de Y que esté, por ejemplo, se me ocurre dar 60. Y al momento de hacer el cálculo de encontrar la X, da una X que vale 5.2. Entonces, no queda entre 2 y 4, porque 60 está entre 28 y 72. Entonces, da 5.4. ¿Qué va a pasar? Chéquenlo, revisen nuevamente las operaciones, porque no hay otra forma de poder determinarlo. Y sí puede dar ese tipo de pico. O en su defecto, les da un valor negativo, les da, por ejemplo, menos 1.12. Y está incorrecto, ¿no? Puede darse el pico, porque vuelvo a repetir, el cambio del sistema de ejes coordenados, en las abscisas poner las Y's y en las ordenadas poner las X, pues se puede dar ese tipo de casos. Entonces, 2 ejercicios para que ustedes trabajen, que se diviertan con ellos, y prácticamente con eso terminamos la sesión. Estamos yendo muy, muy tranquilos, no les atiborro con otros métodos para que no tengan que hacer bastantes tareas y sí puedan practicar más. Y de esta forma, pues prácticamente ya la próxima semana debemos de terminar lo que es la unidad 4. Nos faltan 2 temas para terminarlo. Hablar de los mínimos cuadrados y las transformaciones, lo cual será en 2 sesiones aproximadamente. O sea que estamos hablando que la próxima semana, hoy es día 14, 21, podríamos pensar de la siguiente sesión, que sería el 25, por ejemplo, podría ser el 25, de hacer un repaso general y poner la tercera evaluación el día 28. Estoy pensando más o menos, estoy pensando en voz alta, no tiene que ser exactamente así, pero más o menos estoy sacando fechas aproximadamente para poder tener el avance.
acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por aquí nada, profe. Todo bien. Bien, entonces, quedamos. Para el día aproximado, el día 25 o 28 de octubre, todo depende de cómo estemos ya la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, con esto cerramos la sesión el día de hoy, muy tranquilo, muy light la clase del día de hoy, para poder trabajar adecuadamente ya en la próxima semana y poder estar viendo el siguiente método el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. El hecho de tener una vacuna ayuda bastante, pero no es suficiente para no correr el riesgo